feminismo, crisis de la reproducción social y capitalismo neoliberal en las sociedades semiperiféricas. Pluma Mahid Maleki Mehani, rebelión.org. Parte 2. Esta división de clase es todavía más marcada en las sociedades semiperiféricas, donde ciertos elementos del feminismo liberal se difunden sobre todo entre la clase media urbana educada, mientras la mayoría de las mujeres enfrenta el empleo informal, los salarios bajos, la falta de seguridad social y el acceso limitado a servicios sociales. La crítica al feminismo liberal en estas sociedades debe apuntar entonces al carácter de clase del concepto de liberación, no al principio mismo de la presencia social de las mujeres. La pregunta no es por qué las mujeres quieren entrar a la vida pública, sino por qué la estructura económica existente distribuye esa posibilidad de forma tan desigual. El neoliberalismo en este proceso impulsa dos movimientos contradictorios. A la vez, por un lado, reduce las barreras tradicionales a la entrada de las mujeres al mercado laboral, porque necesita una fuerza de trabajo más amplia y flexible. Por otro, retira del ámbito público la responsabilidad del cuidado y de la reproducción social y la devuelve a las familias. Sociedades semiperiféricas. Transformación social sin base de bienestar. En muchos países del centro capitalista, la transformación del papel de las mujeres tuvo lugar en un periodo de expansión del estado de bienestar y de los sistemas de protección social. Una parte del costo de la reproducción social quedó cubierta por instituciones públicas. En muchos países semiperiféricos, una transformación cultural comparable ha ocurrido sin ninguna infraestructura de este tipo. En Irán, el aumento notable de la escolarización femenina y su amplia presencia en las universidades ha sido uno de los desarrollos más significativos de las últimas décadas. Una nueva generación de mujeres busca una presencia más activa en la vida profesional y social. Pero esta transformación se ha topado con una economía atenazada por la crisis del empleo, la inflación y la erosión del poder adquisitivo. La sociedad produce cada vez más mujeres educadas sin generar suficientes oportunidades para emplear a ese capital humano. En Turquía, la expansión del empleo femenino, particularmente en el sector servicios, ha venido acompañada del crecimiento del empleo flexible e informal, mientras que en Egipto las políticas de ajuste estructural han presionado a las familias para que absorban los golpes económicos. Estas experiencias muestran que el problema central no es simplemente un cambio de valores culturales, sino una contradicción entre las transformaciones sociales y la capacidad económica. Una sociedad que empuja a las mujeres hacia la educación superior sin ofrecer empleo estable ni servicios de cuidado crea condiciones en las que las nuevas libertades llegan acompañadas de nuevas presiones. La crisis de la familia en estas sociedades debe entenderse como parte de la crisis más amplia del desarrollo desigual. Empleo. La crisis del modelo del hombre proveedor y la crisis de la masculinidad. La familia histórica en muchas sociedades semiperiféricas se configuró en torno a un modelo en el que el hombre era el principal generador de ingresos y la mujer era la responsable primaria del hogar y del cuidado, un modelo que impuso serias restricciones a las mujeres, pero que también cumplía una función económica: dividir roles dentro de un mercado laboral que era en sí mismo mayormente masculino. La crisis comienza donde este modelo se vuelve insostenible bajo las nuevas condiciones económicas. El capitalismo periférico ha fracasado en muchos casos en generar suficientes empleos estables, mientras una población en edad laboral en crecimiento, la migración rural-urbana y las economías rentistas han empujado el número de buscadores de empleo, más allá de lo que la economía real puede absorber. En estas condiciones, la entrada de las mujeres
al mercado laboral a veces se experimenta en el plano de la vida cotidiana como una competencia intensificada por oportunidades escasas, especialmente en sociedades donde la imagen del hombre como proveedor de la familia sigue siendo poderosa. El desempleo masculino puede desencadenar una crisis de identidad y de estatus social. Un análisis más detenido muestra, sin embargo, que la contradicción real no es entre la mujer empleada y el hombre desempleado, sino entre una sociedad con una oferta abundante de mano de obra y una economía incapaz de generar el suficiente empleo. Cuando una economía no logra crear suficientes oportunidades para su población en edad laboral, cualquier grupo que se incorpore recién, incluidas las mujeres, puede llegar a ser visto como un competidor ante la falta de oportunidades. Esto es consecuencia de una estructura económica débil, no de la presencia de un grupo social en particular. De hecho, la entrada de las mujeres al mercado laboral en muchas de estas sociedades no es simplemente una elección cultural, sino una respuesta a la crisis económica de los hogares, hecha inevitable por la caída de los salarios reales y el aumento del costo de la vida. Esta transformación también sume en crisis a la identidad masculina histórica, ligada a la capacidad de sostener económicamente a una familia. Esa crisis toma a veces la forma de resistencia al cambio de género o de nostalgia por el regreso a los valores tradicionales, pero sus raíces están en la transformación económica, no simplemente en las actitudes culturales. Aún así, la respuesta progresista a esta crisis no consiste en devolver a las mujeres al hogar. Una respuesta así no resolvería ni la crisis de empleo ni construiría seguridad económica. La solución es construir una economía en la que el valor social de las personas no se reduzca a su rol económico tradicional y en el que la responsabilidad de ganarse la vida no recaiga sobre solo un género. Una sociedad justa no es aquella en la que el hombre es siempre el proveedor y la mujer siempre la cuidadora, sino aquella en la que todas las personas, sin importar su género, tienen la posibilidad de participación social y seguridad económica. El trabajo doméstico y la crisis del cuidado. Uno de los problemas más fundamentales en la crítica feminista al capitalismo es la invisibilidad del trabajo doméstico y de cuidado. La economía formal reconoce como trabajo únicamente lo que se intercambia en el mercado y recibe un salario. Sin embargo, preparar alimentos, cuidar niños, ancianos y gestionar los asuntos cotidianos de un hogar son actividades sin las cuales ningún sistema económico podría continuar. Y precisamente porque ocurren en el espacio privado de la familia, su valor económico queda sin reconocer. Si una familia contrata a alguien para realizar estas tareas, la misma actividad se convierte en un servicio económico inmensurable. Pero cuando la realiza un miembro de la familia, especialmente la mujer, se trata como un deber natural. El problema no es simplemente la ausencia de un salario, es que la sociedad coloca una actividad necesaria completamente fuera de la esfera del valor social.